Beatriz Pajés, mujer de tinta indeleble. Beatriz Pajés nació en un mundo de política y papel. Esos elementos marcaron su vida desde el día cero y ahí comenzó su historia con sus dos grandes pasiones, el periodismo y la política. En casa, recuerda Pajés, lo mismo escuchaba pláticas de su padre con el gran Octavio Paz que con el inigualable Cantinflas. Incluso disfrutó relatos de puños de viva voz de Raúl Ratón Macías. En su casa, prácticamente la historia se ha repetido. Con su esposo, Eduardo Nieto Bacha, psicólogo de profesión, también tiene largas charlas sobre política y cultura. Y es que el doctor, como de cariño lo llama, es ya un colega de profesión porque es editor de la revista que hoy dirige. El periodismo le ayudó a demostrar que es una mujer de lucha y rebelde por naturaleza, y pocos conocen esta faceta de su vida que fue determinante, ya que su padre, el gran periodista José Pajés Yergo, ícono del periodismo mexicano del siglo XX, decía que el periodismo era cosa de hombres y no quería que su hija estudiara esa carrera y se dedicara a un oficio que hace unos 40 años estaba dominado por el género masculino. Sin embargo, ella sabía que los retos y estereotipos están hechos para una cosa, para romperse. Fue así que se matriculó en la carrera de comunicación a escondidas de su padre. Él sabía que yo estaba inscrita en psicología cuando la realidad es que yo pasaba mis días y noches devorando libros, escribiendo críticas y plasmando en tinta lo que pensaba. No podía hacer otra cosa. Eso vi en casa desde que era pequeña, más con un padre metódico de quien aprendí que la constancia y la disciplina pueden llevarnos a lograr grandes proyectos. Fue hasta concluir la licenciatura y en plena ceremonia de graduación que José Pajés Yergo supo que su hija ya había comenzado a seguir sus pasos. No iba a ser psicóloga, sino periodista. En mi vida, uno de los primeros prejuicios que debí vencer era que las mujeres no podíamos escribir en un periódico, en una revista, que teníamos prohibido criticar. Pero es que yo no me veía en otro lugar que no fuera una redacción, sobre todo si en casa de mis padres la política y el periodismo eran el pan y la sal, y también los tamales de chipilín que solíamos traer de Tabasco, la tierra natal de mi padre, recuerda Pajés. Rebeldía y voluntad son dos palabras que definen a la perfección a Beatriz Pajés, pero hay otro elemento en su vida que es indispensable: trabajo fuerte para dejar una huella indeleble en la vida misma. Fue así que Pajés decidió rechazar una oferta demasiado generosa. Su padre la invitó a ser reportera de la revista Siempre, la cual fundó en 1953 y que hasta hoy sigue siendo un ícono en el periodismo crítico, plural y objetivo. La joven reportera sabía que levantar la mano para obtener las cosas no es la mejor manera de trascender. Cuando mi padre me invita a ser reportera y colaboradora en Siempre, yo le digo que no. Entonces, como muchos mexicanos en este país, me fui a picar piedra. Estuve en varios medios de comunicación. En Canal 11 tuve la oportunidad de conducir el noticiario Enlace, pero también me gustaba reportear, salir a la calle y empaparme de lo que pasaba para luego interpretarlo con mis ojos y palabras. Tuve la oportunidad de ser reportera para El Sol de México, Ovaciones y Televisa. Pero bien dicen que uno regresa a los lugares donde fue feliz. Y cuando don José Pajés Yergo enferma de enfisema y siente que su salud se debilita cada vez más y la muerte está cerca, la joven reportera regresa a casa. Cuando me doy cuenta que mi padre ya no tiene las fuerzas para continuar al frente de Siempre, yo sabía que mi compromiso era con los lectores y con todos aquellos que disfrutaban, y lo siguen haciendo, de una revista donde la diversidad de pensamiento era nuestra mejor carta de presentación. Ante eso, y ya con una experiencia ganada, decido tomar las riendas de una publicación que ha sido semillero de grandes pensadores y periodistas. Cuenta Pajés. Primero, Pajés ocupó la gerencia de Siempre. En 1987, 2 años antes de la muerte de su padre, se convirtió en la directora de la revista. Y aunque podría pensarse que su llegada a la casa editorial fundada por su padre iba a ser color de rosa, la realidad es que se enfrentaba a un reto mayúsculo, casi como todos los de su vida profesional.
Al llegar a la dirección, varios periodistas no vieron con buenos ojos que esa jovencita fuera su jefa y algunos incluso renunciaron con la consigna de que ella acabaría con la revista. Para ella, eso no fue motivo de desánimo, todo lo contrario, siguió con ese espíritu rebelde, afrontando adversidades. Claro, de la mano de su compañero de vida, el doctor Nieto Bacha, y de su hija Beatriz. Tal vez fue en esa época cuando la pluma de Pagés se volvió más aguda e indeleble. Proteger causas nacionales, resguardar principios, respeto e integridad han sido sus ideales. Pero también tiene una faceta crítica. A través de sus editoriales ha criticado y se ha enfrentado constructivamente con el poder. Incluso sus editoriales punzantes hoy son referente del periodismo político. Gracias al estudio diario del escenario político mexicano que hace por su actividad periodística, Pagés decidió entrar a la política para pasar de la teoría a la práctica. En la 60 legislatura se convirtió en diputada federal. Fue en esa encomienda en que logró una reforma constitucional para elevar a rango de derecho el acceso a la cultura. Ella misma describió ese logro como una manera para dejar de ver la alcantarilla y mirar al cielo. Pero si esta formación de ciudadanía la trasladamos a las calles, a la ciudad entera, creo que vamos a poder construir efectivamente un ciudadano de primer mundo. Pero uno de los grandes logros de Pagés en la política fue escribir su nombre en letras de oro al ser una de las diputadas constituyentes que lograron redactar la primera Constitución de la Ciudad de México. Desde ahí, impulsó los derechos de los grupos vulnerables, además de ser una de las portavoces de la sociedad civil al impulsar una democracia participativa. Beatriz no es una mujer de medias tintas. Para ella, ser directa, frontal y hablar con verdades absolutas es la mejor bandera. Para Pagés no se cumple la regla del refrán: mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin. Tiene marido, es de buen fin, pensante y palabra y letras firmes. 65 ediciones después de la revista Siempre, 2 veces diputada, un libro y un centenar de artículos publicados, periodista, política, esposa, madre, cocinera y abuela, ella sabe que el valor de la familia se centra en la humildad, el trabajo duro, la crítica y la autocrítica. Sabe perfectamente que su vida sin una pluma, sin un micrófono, sin una cámara y sin un proyecto político sería un error.